Bueno, pues buenas tardes. Aquí es la arqueóloga Celsio Salazar, que es la que ha hecho el inventario del material arqueológico que teníamos Edilberto y yo, almacenado aquí en casa. Acordamos un día llevar al museo. Yo, en acuerdo con Edilberto, le dije que quería hacer un inventario, nos lo ha hecho Ascensión y ahora nos lo va a presentar de los yacimientos que hay en Bercial, de material que hemos recogido en todos los yacimientos, y nos va a enseñar pues eso, el pasado de Bercial, el romano, el visigodo, de medieval ya no, ¿no? Sí, un poquito. Algo, pero bueno. Y el de Tomillar tampoco. Eso no. Ah, también, bueno, pues de hace 4.500 años lo del Tomillar. Vamos a enterarnos de nuestro pasado, de hace 4.600 años, hace 2.000, hace 1.300 o 1.600, pero yo ya, no sé, como vecino de Bercial, claro, vamos a enterarnos de lo que teníamos, el patrimonio que tenemos fuera del pueblo. Pero aquí hay un referente, que sabemos un poco de él. Hasta el del siglo XVII para atrás sabemos un poco, por ejemplo, de la iglesia parroquial, que es la que yo, por ejemplo, la que más he visitado de toda mi vida. Ahí me han bautizado, ahí tomo comunión, ahí me han confirmado. Casado todavía no pierdo la esperanza, pero bueno. Y yo de verdad tengo interés de saber algo más de la parroquia de nuestro pueblo. Hoy todos queremos mucho la torre, porque tocan las campanas, se divierten, pero a mí yo me gustaría saber, y mientras esté de alcalde, pues intentaré, o bien Ascensión, o algún historiador, que nos haga un estudio de la iglesia de Bercial, y tener algo que es nuestro, que le estamos conservando, y enterarnos de lo que es, y nada más. Cuando quieras. Bueno, es la esposa de Fabián, que no lo he dicho. Buenas tardes a todos, que os quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí, y también quiero agradecer al Ayuntamiento de Bercial que haya programado esta charla para contaros cosas sobre vuestro patrimonio histórico, que en el caso de Bercial de Zapardiel es, pues, francamente muy rico. A mí me hace una especial ilusión venir aquí a Bercial porque tuve la ocasión hace ya unos cuantos años, bastantes, de trabajar en alguno de los yacimientos de aquí. Para mí fue una experiencia muy, muy buena en todos los sentidos, desde el punto de vista arqueológico, desde el trato de la gente, la experiencia con todos vosotros. Pues la verdad es que me ha hecho una especial ilusión hacer este inventario que han recogido Fidel y Edilberto. Podemos decir que el campo en general está lleno de yacimientos arqueológicos, y esto es así porque los seres humanos somos eso, seres humanos desde hace miles de años. En el caso de Bercial de Zapardiel tenemos un montón de yacimientos arqueológicos y vamos a hablar ahora de todos ellos, ¿no? Hay tantos yacimientos arqueológicos debido probablemente a la gran productividad de todas estas tierras, que a lo largo del tiempo han atraído la atención de muchas gentes y han favorecido que se establecieran en este lugar. Nosotros tenemos dos maneras de obtener información de los sitios tan ricos como estos. Por una parte, haciendo intervenciones arqueológicas directas mediante excavaciones arqueológicas, o por otra parte, estando pendientes de todos los hallazgos que van apareciendo. Ocurre que la Administración, si tuviera que hacer frente a todos los yacimientos arqueológicos que hay, por ejemplo, en el sitio de Bercial, aparte de que el costo económico sería inasumible, porque sería inmenso, pues llegaría un momento que, como hay tantos, no se podrían cultivar los campos, y esto, lógicamente, acarrearía una gran cantidad de problemas, como todos podéis imaginar. Afortunadamente, hay muchos sitios, y este es el caso de Bercial, en el que gente aficionada a la arqueología colabora con la Administración, estando pendiente de todos los hallazgos que van apareciendo como consecuencia de la remoción constante de las tierras por el arado, que saca a la superficie los restos que están ya enterrados.
Aunque tengo constancia, porque lo he visto y además porque me lo han contado, de que en Bercial hay una gran sensibilidad por parte de la gente hacia el patrimonio histórico, hay dos personas en concreto, que son Fidel Rodríguez y Edilberto Arenas, que durante muchos años han estado preocupados de recoger todos estos restos que iba sacando el arado. Con ellos formaron una colección que recientemente han depositado en el Museo Provincial para que esté a disposición de toda la gente que quiera verla o que quiera estudiarla. No son ellos los únicos, hay otra gente que luego también voy a mencionar que, bueno, teniendo un comportamiento cívico, pero también hay que decir que ejemplar, porque no todo el mundo suele hacerlo, bueno, pues ha entregado una serie de materiales en el museo. Luego ya haremos referencia a todos ellos. Y bueno, pues de los desvelos de toda esta gente, de los resultados de los desvelos de toda esta gente, es de lo que yo voy a hablaros ahora aquí. La exposición no va a ser todo lo exhaustiva que podría ser, porque teniendo en cuenta la cantidad de restos encontrados, podríamos estar aquí hablando durante horas y no acabaríamos. Yo voy a intentar os voy a intentar mostrar los restos que me parece que pueden ser más o que son más relevantes y que nos dan idea de cómo fue el pasado en el pueblo de Bercial de Zapardiel y cómo vivían las gentes en esos tiempos pasados. Bueno, estos son todos los yacimientos que se encuentran catalogados en el pueblo de Bercial de Zapardiel. Son 15 y hemos añadido 2, que son los Bañuelos y las Carrábilas, que pertenecen al municipio de Barromán. Los he incluido porque están dentro de la colección de Fidel y Edilberto y además están tan cercanos a Bercial que se puede considerar que forman parte del mismo entorno geográfico, del mismo contexto cultural e histórico que el resto de los yacimientos. Todos los que están encuadrados en una línea amarilla son los que pertenecen a la colección de Fidel Rodríguez y de Edilberto Arenas. Son una cantidad impresionante de materiales. Bueno, aquí el problema es que, no sé, ahora sí. Bueno, vamos a ver. Como hemos dicho, bueno, Bercial es uno de los yacimientos del municipio de Ávila que tiene mayor cantidad de yacimientos arqueológicos. Esta es la distribución de todos ellos dentro de un mapa del municipio. La línea negra del contorno es todo el municipio de Bercial. El punto que aquí no se distingue porque el color, este punto es el actual pueblo de Bercial. Y todo el resto de puntos son todos los yacimientos arqueológicos que están catalogados actualmente en el pueblo. Estos de color más claro, de azul más clarito, pertenecen a los yacimientos más antiguos. Todos son anteriores a nuestra era, o sea, son de la edad del cobre y de la edad del bronce. El más antiguo es de más de 4.500 años antes de ahora. Los que son de color oscuro, todos estos que en realidad son de color rojo, pero bueno, aquí se ven como granate, excepto que este es el pueblo actual, esos son yacimientos de época romana. Y estos otros, de color como morao, parecido a morao, pues pertenecen a la época visigoda o a la época ya medieval. Este que está aquí fuera, que es de color gris, no hemos sabido identificar la cronología, es los Bañuelos y tiene tan poquitos materiales que no hemos podido saber a qué época pertenece. Si os dais cuenta, casi todos prácticamente se sitúan en torno a las orillas del río Zapardiel. Y esto es lógico porque un condicionante indispensable para la vida es es proveerse de agua dulce, ¿no? Eso es algo imprescindible. Sin eso no se pueden desarrollar las poblaciones. Hoy en día es muy fácil
acceder al agua dulce porque lo podemos llevar de un sitio a otro mediante tuberías, mediante sistemas hidráulicos lo más complejo que queramos, pero en esta época pues lo básico era situarse junto a un río y era lo más sencillo y lo más cómodo. Bueno, en este gráfico lo he querido poner más que nada pues para que veáis las épocas a las que corresponden los yacimientos estos que hay catalogados en Bercial de Zapardiel. El 0 indica el comienzo de la era cristiana, es decir, de nuestro calendario. Todo lo que haya detrás del 0, es decir, hacia esta parte donde está la raya blanca, es bueno, pues todo lo más antiguo, de unos 2500 años antes de Cristo, son los yacimientos de la edad del cobre, de 1700 son los yacimientos de la edad del bronce. Hay un periodo de unos 1500 años en el que no sabemos qué es lo que pasó en Bercial, no tenemos ningún dato de esa etapa. Luego llegamos a la época romana, que es ya el comienzo de nuestra era, entre el siglo I y siglo V después de Cristo, y es la etapa que mejor y más abundantemente está representada en Bercial. Hay también restos de la época visigoda, como hacia el siglo V-VI después de Cristo, yacimientos de la época de la repoblación, en torno al año 1000 después de Cristo, y hay también algunos restos anteriores al pueblo actual que bueno, pueden situarse en torno a los siglos XVI, XVII, XVIII, en esos sitios de los Palazuelos y la Recolva. Palazuelos. Bueno, el sitio más antiguo el asentamiento más antiguo conocido en Bercial de Zapardiel es el yacimiento del Tomillar. Probablemente habréis oído hablar todos de él porque en él se realizaron excavaciones hace algunos años y creo que también se dio una conferencia en la que se explicó todos los hallazgos que se encontraron. El yacimiento del Tomillar es un yacimiento de la edad del bronce, de la edad del cobre, de hace del 2500 años antes de Cristo, es decir, 4500 años antes de ahora. Se sitúa en este altozano que veis aquí, en una situación muy favorable para la vida, porque está muy cerca del río Zapardiel, que es el punto desde el cual está sacada esta fotografía. La elección de este altozano se hizo probablemente porque desde esa zona se tiene un control visual muy bueno de las tierras circundantes que les servían a ellos para cultivar sus cereales y donde había prados para que pastara el ganado. Y a la vez estaban alejados de la humedad que podía haber en las praderas cercanas al cauce del río. Bueno, algo que no he dicho antes es que el río Zapardiel actualmente, ya sea en invierno o en verano, está seco. Todos, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero esa es una situación que no era así antes. Bueno, la sequía del río se ha producido, seguramente todos lo sabéis también, pues por una sobreexplotación de los acuíferos que ha provocado llegar hasta el nivel freático y ello evita que el agua ascienda a la superficie. Pero en todos estos tiempos, incluso no en tiempos muy lejanos, porque a mí me ha contado gente que ahí se ha bañado, o sea, gente que vive ahora, pues el río llevaba agua y por lo tanto era lo que favorecía la vida de todas estas gentes. Como digo, bueno, en el Tomillar lo que había era un pequeño poblado constituido por cabañas pequeñas, como de 6 o 7 metros de diámetro, construidas con postes de madera y con recubrimiento vegetal. La vida era muy sencilla y tenía poco que ver con nuestra vida actual. Esto es una recreación más o menos de lo que podía ser la vida en el Tomillar. Era gente que vivía con lo justo, tenían apenas unos enseres de cerámica para contener el grano,
o para cocinar los alimentos, un hogar central, alrededor de él hacían la vida. Bueno, estos son algunos de los materiales, de los objetos que se han recogido en este yacimiento del Tomillar. Estos objetos nos dan idea de cómo vivía esta gente. Por ejemplo, esta pieza de sílex es una pieza que, insertada en un palo de madera junto con otras, veis que en la parte de arriba tiene un denticulado, pues servía para segar la hierba, para desbrozar. El sílex es un material que no existe en Bercial, por lo tanto, si esta gente utilizaba material de sílex es porque había ya en esta época intercambio comercial con otras zonas. Es probable que este sílex proceda del Valle Amblés, que está relativamente cercano, donde sí hay material de sílex en bruto. Esta otra pieza de aquí, de la izquierda, es una punta de flecha, creo que es fácilmente distinguible. Y bueno, pues es una punta de flecha, no deja de ser un arma que podía servir para cazar o para defenderse o para utilizarlo de manera ofensiva en caso de conflicto. Aquí vemos también un fragmento de cerámica. Esta gente, pues lógicamente, tenía recipientes de cerámica que fabricaban a mano, no existía el torno, era todo manual. Y a la derecha vemos unos punzones elaborados en hueso. Se les aguzaba una parte del hueso y eso servía pues para perforar las pieles y de esa manera confeccionar cualquier tipo de vestimenta. Bueno, también conocemos la forma en que esta gente se enterraba. Hemos encontrado dos fosas con esqueletos que nos da una idea de cómo se enterraban y también nos da otro tipo de información. Sabemos que en la Edad del Cobre existía ya una cierta diferenciación social, es decir, que había grupos humanos o gente dentro de esos grupos que, porque había tenido una mejor suerte en las cosechas o porque sabía gestionar mejor los recursos, pues podía obtener excedentes de producción con los cuales su situación era mejor que la de otros grupos o la de otras personas. En el caso de Bercial parece que no fue así, o sea, parece que era todo como muy igualitario, porque los enterramientos es una de las formas en las que los seres humanos marcamos las diferencias entre unos y otros. En el caso de los enterramientos de Bercial no hay nada que nos dé a entender que existía esta diferenciación social. Luego, un dato que también nos da este tipo de enterramientos, concretamente, esta fosa, es la cantidad de niños que aparecieron, de esqueletos de niños. Estos esqueletos corresponden a 2 adultos y a 8 recién nacidos. Entonces, el hecho de que aparezcan tantos recién nacidos nos da idea y es un indicativo claro del alto grado de mortalidad que tenía esta gente. Si nosotros observamos los cementerios actuales, por ejemplo, de 20 años hacia acá, vemos que más del 90% de la gente que está enterrada de estos últimos 20 años corresponde a personas adultas y una pequeñísima parte pertenece a niños, porque hoy en día la mortalidad infantil es muy escasa. El hecho de que en un enterramiento de estos aparezcan tantos niños es un indicativo claro de una alta mortalidad infantil. El yacimiento del Tomillar, como todos sabéis, pues ha dado lugar, todos los estudios que se hicieron, a este tipo de publicaciones que están al alcance de todos, donde todo el mundo puede ver todos los resultados que se obtuvieron allí. Bueno, el yacimiento de las Carrábilas es de la Edad del Bronce, es un poco posterior, es como entre 1700 y 1400 a.C., responde a un tipo de poblamiento muy frecuente en la zona de la Moraña, en torno a lagunas o a lavajos,
que eran los proveedores del agua dulce, es decir, en lugar de situarse junto al río, lo hacían en estas lagunas que para ellos pues tenían la misma función. El modo de vida de la gente de las Carrábilas no difería mucho del Tomillar. Probablemente habría una mayor diferenciación social, pero bueno, eran gente dedicadas igualmente a la agricultura y al pastoreo. Vivirían aquí durante un tiempo, explotarían las tierras y cuando estas tierras se agotaron, pues se irían a otros lugares. Hay que tener en cuenta que entonces no existían como ahora todos los abonos que conocemos que permiten regenerar las tierras y que son los que permiten también el asentamiento permanente de la población. En esta época, como no tenían ese tipo de abonos, pues lo que hacían era explotarlas durante un tiempo y se iban a otros lugares. Estos son algunos de los hallazgos de las Carrábilas. Son cerámicas igualmente elaboradas a mano y que tienen una característica muy peculiar, y es que casi todas les hacen un tipo de decoración en espiga, que se repite en todos los yacimientos de la edad del bronce de esta etapa. Sabemos también por el tipo de restos hallados que esta gente sabía tejer. Aquí vemos algunos de los instrumentos que nos indican esto, como son un punzón de hueso, que es este, una aguja que es perfectamente reconocible, es como nuestras agujas actuales, lo único que está elaborada en hueso en lugar del metal. Y aquí hay una pieza que se llama fusayola, es una pieza de barro cocido con un orificio central que se utilizaba para hilar la lana, o sea, se colocaba en la base del huso. El huso es este palo, ¿no? Y entonces hacía ahí de peso y servía muy bien para poder hilar. Bueno, damos un salto de 1500 años, que ya hemos dicho que es ese periodo en el que no sabemos qué es lo que pasó en Bercial, porque no conocemos ningún resto de ese periodo, y nos situamos en la época romana. Bueno, la época romana es la de mayor esplendor en el pueblo de Bercial. Después de la conquista y de la pacificación de toda Hispania, que en el caso nuestro, o sea, en nuestro entorno más cercano, supuso el dominio y la conquista de los castros betones de Ulaca, de Sanchorreja, de las Cogotas, pues, como digo, una vez producida la pacificación y la conquista, tiene lugar un proceso que se conoce como proceso de colonización o de romanización, por el cual todas las tribus indígenas van asimilando progresivamente las formas de vida romana, que eran mucho más avanzadas que las suyas, y surgen una serie de complejos rurales denominados villas, que son los característicos de esta etapa. Este es un mapa provincial, es un mapa de la provincia de Ávila, en el que aparecen los sitios donde hay concentraciones de este tipo de yacimientos o villas. Uno de ellos es este, que corresponde al pueblo de Bercial. Bueno, el reparto de la propiedad, o sea, una de las consecuencias, la consecuencia más importante de la dominación romana es el reparto de la propiedad entre grandes propietarios, que organizaban todo el territorio en forma de grandes complejos rurales que han venido a llamarse villas, que han venido a denominarse villas. Bueno, la villa es una gran hacienda que se organiza en torno a la casa del propietario, que normalmente solía tener un patio columnado, lo veis ahí en el centro. Alrededor de ello estaban las viviendas del administrador de la finca,
las viviendas de los esclavos que trabajaban en la casa del señor, de los colonos que cultivaban los campos. Había cocinas, bodegas, establos, había establecimientos artesanales también, donde se fundían el mineral de hierro, donde trabajaba el herrero, donde se fabricaban las tejas, donde se fabricaban las cerámicas, telares para tejer. Todo ello estaba encaminado a conseguir el autoabastecimiento de estos complejos rurales. Esto no quiere decir que no hubiera en esta época intercambios comerciales, todo lo contrario. Había una gran actividad comercial, pero esta estaba restringida a aquellos productos que, fabricados en serie fuera de las villas, resultaban más baratos que fabricarlos dentro, y también aquellos productos de lujo que estaban solo al alcance del gran señor y que podía permitirse el lujo de importarlo desde lugares muy lejanos. Tengo que decir también que las villas lo que intentaban era crear ambientes dentro de la vivienda del propietario, ambientes muy suntuosos y muy bellos, para conseguir que estos propietarios se quedaran a vivir el máximo tiempo posible en el campo. Bueno, este mapa refleja, en este mapa que es un mapa del municipio, se refleja la gran densidad de ocupación romana que hubo en Bercial. Todos esos puntos, salvo este, que es el que no se ve el color distinto, pero este pertenece al actual pueblo de Bercial. El resto son yacimientos romanos. He incluido también el tesoro porque, aunque es fundamentalmente de época visigoda, pero tiene también bastantes materiales romanos. Pensamos que la gran cantidad, la presencia de focos romanos tan próximos entre sí se puede deber a que en un momento dado se produce la disgregación de una gran propiedad en otras villas, bueno, pues que podrían ser los herederos o, en fin, una disgregación paulatina y que se explicaría también por la gran riqueza de estas tierras que posibilitaba que muchos núcleos de esa época pudieran vivir de la explotación de las tierras. Bueno, bueno, he puesto la Guirala, que es el primer yacimiento romano, es quizá el más importante. Hemos recogido más de 5.000 piezas de este yacimiento. Bueno, una de las pruebas o uno de los indicios que nos hacen pensar que la Guirala fue una villa o una gran hacienda rural es los restos que hemos encontrado. Uno de ellos son los restos arquitectónicos. Estos son unos estucos. Los estucos son el revestimiento de las paredes de las casas de los ricos, ¿no?, que se permitían el lujo de revestirlas de esta forma y de decorarlas. Aparecen decoraciones vegetales. Aquí aparece la figura de un animal que no lo hemos podido identificar porque está fracturado el estuco. Bueno, se recogieron más de 80 fragmentos de estuco de esta casa, y esto nos da idea de la riqueza del propietario. Otro de los elementos que nos da idea también de la riqueza de este asentamiento romano es la presencia de estas piezas. Son unas piezas circulares de barro cocido que, colocadas unas encima de otras, forman una especie de columnillas, como podéis ver, o de pilarcitos que sustentaban el falso suelo de los baños termales. Vamos a ver, aunque esta civilización es de hace 2000 años y puede parecer que en aquel entonces los romanos no tenían los lujos con los que contamos ahora, realmente en lo fundamental no podemos decir que no somos tan diferentes. Quizá la mayor diferencia es que actualmente las comodidades básicas alcanzan a la mayor parte de la población
y en aquella época las comodidades pues solamente podían disfrutarlas el sector más poderoso de la población. La verdad es que los romanos eran una civilización muy avanzada, desde luego mucho más de lo que lo eran los pueblos autóctonos, que a pesar de verse conquistados y de estar sometidos al poder romano, pues para ellos fue un gran avance la conquista de los romanos, eso es indudable. Bueno, aquí vemos con respecto a los baños romanos, este es el yacimiento romano de Almenara, en Valladolid, y esta es una reconstrucción que se ha hecho de las termas que allí aparecieron y que pueden ser similares a las que podía haber en la Guirala. Si veis aquí, estas piezas que forman las columnas son de forma cuadrada, las de la Guirala son circulares, pero la función es exactamente la misma. El funcionamiento de los baños se hacía, bueno, aquí se construía esta sala con estas columnitas que sustentaban este falso suelo, y esta sala tenía aquí fuera una caldera con un horno que, bueno, ahí se producía el fuego enviaba el calor a través de esta sala subterránea, calentaba el suelo este suelo, y eso llevaba el calor a las piscinas o llevaba el calor a la habitación, siendo también un sistema de calefacción, además de baños. Una reminiscencia de este sistema son las glorias, que son muy frecuentes. No sé si en este pueblo se da ese sistema de calefacción, pero yo sé que en Castilla, en muchos pueblos, este sistema subterráneo de calor pues se ha estado construyendo hasta fechas bastante recientes. Uno de los elementos también que se han encontrado de la Guirala, que está relacionado con los baños, es esta pieza tan bonita, esta pieza de aquí, que se llama labrum. De ahí viene la palabra lavabo. Si lo vemos, prácticamente por la forma es muy parecido o prácticamente idéntico a lo que pueden ser nuestros lavabos actuales. Aquí al lado vemos este labrum, un labrum similar en su sitio original, en las termas de Pompeya. Las termas de Pompeya eran termas públicas y en el caso de la Guirala serían termas privadas, pero la instalación es la misma. Los lavabos podían estar sustentados con un pie derecho o arrimados a la pared. En un pie derecho aquí vemos de las termas de Pompeya, pero perfectamente podían estar sujetos en la pared. El hecho de que este labrum esté elaborado en mármol nos da una idea muy clara del poder adquisitivo del propietario. El mármol era un material noble que tenía que ser importado de otros lugares, y esto era algo que solo se podían permitir las clases, la gente poderosa, como tenía que ser el propietario de la Guirala. Otra pieza encontrada en la Guirala, también elaborada sobre mármol o sobre alabastro, es este asita de un mortero. Igualmente, pues también da idea de la riqueza del propietario. Bueno, en todos los yacimientos arqueológicos que conocen la cerámica, que ya la fabrican, el material que se encuentra en mayor abundancia es precisamente los restos de cerámica. Esto es así pues porque es un objeto de uso cotidiano que sirve a las personas pues para todo tipo de recipientes, desde tinajas para almacenar el vino, el aceite, el grano, ánforas, barreños y vajilla de mesa, que puede ser de diferentes formas para adaptarse al tipo de alimentos que se consumen. Entre todas las cerámicas que se han recogido en la Guirala, yo he querido traeros la cerámica romana más característica, que es lo que seguramente todos conocéis, que es la terra sigillata. La terra sigillata es un tipo de cerámica fabricada en una pasta muy fina y que se caracteriza por tener un engobe
que le da un aspecto rojizo brillante, muy bonito y muy característico. Y además se llama sigilata porque lleva impreso el sello del alfarero. Hay que decir que no todas las sigilatas, ni mucho menos, llevan impreso el sello. O sea, hay muchas que nunca se sellaron, pero realmente es lo que le ha dado el nombre, la terra sigilata. Aquí a la izquierda podemos ver un ejemplar. Este no pertenece a la guirala, yo lo he traído aquí para que veáis cómo es un ejemplar entero, porque solamente hemos encontrado fragmentos. Estos tres de aquí sí que pertenecen a la guirala. El de arriba es un fragmento de terra sigilata procedente de Italia. Es el único yacimiento, es el único objeto de Italia que yo he conseguido identificar. Y yo creo que es el único, pero bueno, igual se me ha escapado alguno más. Pero este procedía de Italia, probablemente pertenece a las primeras etapas de funcionamiento de la guirala, cuando todavía no se fabricaba la sigilata en la península. Hay que decir que este tipo de cerámica tuvo una difusión y un éxito extraordinario. Empezó fabricándose en Italia y, como consecuencia de este éxito, empezó a fabricarse también en otras zonas del imperio. Son muy famosos los talleres de las Galias, de Francia, y también los talleres hispánicos. Estos otros dos fragmentos sí que son, a ver si puedo, sí que pertenecen a sigilata fabricada aquí en España. Bueno, este de la izquierda es lo que yo me refería con el sigilum. El sigilum es un sello que es una marca de fabricación. Es un sello que se imprime a la cerámica cuando la pasta está blanda y antes de echarle el engobe y de cocerla. A través del estudio de estos sellos podemos saber de dónde procedía la cerámica en cuestión. En España se han identificado más de 300, a través de estos sellos se han identificado más de 300 alfareros. En el caso de Bercial tenemos pendiente de realizar, con todos los sellos que han aparecido, un estudio para saber y para poder determinar cuál era la procedencia de estas cerámicas. Así como este era una marca de fabricación, el sigilum, este otro, que es un grafito, este es una marca de propiedad. El grafito se hacía cuando la pieza estaba ya fabricada y vendida. Como veis, no sé si se aprecia bien, pero los signos se realizaban cuando, o sea, rompen el barniz. Por eso sabemos que se producen o que se marcan cuando la cerámica está ya fabricada y vendida. Y lo que significaban, bueno, pues cuando la gente los compraba, lo que hacía era que los marcaba para que quedara claro que eran suyos. Además, la propiedad, los romanos tenían un gran sentido de la propiedad, que a lo mejor hemos heredado ya desde entonces, ¿no? Bueno, las cerámicas sigilatas es una pena que no se vea muy bien el color y la decoración. Tenían una variedad decorativa enorme. Cada cliente elegía los motivos que le gustaban, que más le gustaban, que estaban relacionados a lo mejor con su profesión o con sus gustos personales. Estos son 2 racimos de uvas. Hay motivos animales que no sé si se distinguen muy bien, motivos figurativos animales, motivos figurativos humanos, que ahí también no se distinguen muy bien. Bueno, este es el yacimiento de la guirala. Funcionó estuvo en funcionamiento habitado durante 5 siglos. A lo largo de toda esta etapa, lógicamente, el tipo de cerámica pues va variando. En los 2 últimos siglos del Imperio Romano, la cerámica se elabora de otra manera, las pastas son más anaranjadas, los motivos decorativos son diferentes. Aquí también vemos 2 animales, impresiones de motivos vegetales, grandes círculos. Bueno,
como he dicho, las villas eran grandes haciendas rurales dedicadas al cultivo de las tierras y a la explotación ganadera. Y, como es lógico, pues utilizaban este tipo de herramientas para llevar a cabo todos esos trabajos. Esto se ha recogido del yacimiento de la Guirala. Como se pueden ver, bueno, son azuelas. Vemos dos tipos de azuelas que son bastante similares también a las utilizadas hoy en día. Están elaboradas todas ellas. Esto de abajo son podones o haces que sirven para desbrozar la maleza o para segar la hierba. Todos ellos están elaborados en hierro. Probablemente se elaboraban dentro de la propia villa, porque, como he dicho, había talleres de fundición donde los herreros se dedicaban a abastecer de todo tipo de utensilios a los habitantes de la villa. También había telares para tejer, y la prueba de ello es que hemos encontrado estas piezas que se llaman pondus, o bueno, en realidad son pesas de telar, que servían se colocaban en los telares para conseguir tensar las urdimbres. Estaban fabricadas en barro cocido. Bueno, estas son unas piezas muy curiosas, son las primeras, bueno, podemos considerar que son las primeras llaves de los campesinos de esta zona, son también de la Guirala y, vamos, con toda seguridad, pues pertenecerían a algunos de los edificios que hubo en este yacimiento. Hay utensilios o hay objetos que mantienen su forma inalterada a lo largo del tiempo, y hay otros que se transforman de tal manera que son irreconocibles. Yo diría que las llaves están a medio camino entre estos dos grupos, ¿no? Si la vemos así a primera vista, a lo mejor no sabemos lo que son, pero si nos fijamos, contienen todos los elementos de una llave. Tienen esta parte denticulada, que es la que sirve para introducirla en la cerradura, y un vástago, que es con el que giramos la llave. Esta es muy curiosa porque es una pieza articulada. Tiene aquí, a ver si puedo, tiene aquí un clavo, pero esta parte es móvil, se mueve. Los romanos, como digo, tenían un gran sentido de la propiedad, y este también es un indicio de todo ello. Nos aportaron muchísimas cosas, en realidad, ¿no? Cosas que hoy en día nos parecen muy comunes, pero que en aquellos tiempos no lo eran tanto, ¿no? Los romanos, entre otras cosas, además de la escritura, nos aportaron las monedas y también inventaron las llaves y el cierre metálico. O sea, esta es una aportación suya. Estas son dos piezas que yo creo que sí que son perfectamente reconocibles. Es un botón y un silbato. Los dos están elaborados en restos animales. Este está elaborado en restos de hueso, y este en un asta de ciervo. Eran épocas en las que se reaprovechaba prácticamente todo. Costumbre, por otra parte, que no está muy alejada de nosotros en el tiempo, porque en tiempos de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, también se reaprovechaban muchísimo cualquier tipo de desecho, ¿no? Bueno, este es un asa de un caldero de cobre que se empleaba pues para calentar agua o para cocinar. Es posible que en los tiempos anteriores a los romanos, es decir, en la edad del cobre y en la edad del bronce que hemos visto antes, este tipo de utensilios se utilizaban a lo mejor en fechas muy concretas o conmemorativas, pero ya en la época de los romanos los calderos de cobre se utilizaban, vamos, seguramente por parte de toda la población. Bueno, estas son fragmentos de una pulserita de vidrio. También podemos pensar que la coquetería es algo propio de nuestros tiempos, ¿no? Y que antiguamente pues no
no lo era, o que la gente no gustaba de estas cosas, pero lo cierto es que sí. Estas pulseritas de vidrio se empiezan a fabricar en la época romana y las vemos actualmente en excavaciones que hacemos en las ciudades, en yacimientos urbanos del siglo XVII y XVIII, nos encontramos pulseritas de este mismo tipo, no de los romanos, sino que es un tipo de pulsera que se ha fabricado a lo largo del tiempo durante muchos siglos. También podía ser que tuviera algún sentido ritual o mágico, eso no lo sabemos, pero desde luego sí que eran objetos, probablemente eran objetos de adorno. Estas tres piezas, también que pertenecen a la guirala, una de ellas es una punta de lanza, es esta, y estos son dos cuchillos. La aparición de armas en un yacimiento en el que la gente vivía de cultivar los campos y de pastorear el ganado, pues nos da idea de que a lo largo de toda la existencia de vida de la gente en el yacimiento, en el sitio de la guirala, pues seguramente hubo momentos de mayor conflictividad que provocaron que hubiera necesidad de utilizar o de tener este tipo de objetos. Los 2 últimos años de la dominación romana estuvieron marcados por una gran inestabilidad. En este tiempo el Imperio Romano se vio incapacitado de defender a sus ciudadanos de las invasiones de los pueblos bárbaros que venían del norte y que consiguieron finalmente derrocar al Imperio Romano. Bueno, pues durante todo ese periodo de inestabilidad en el que el imperio era incapaz de proteger a sus ciudadanos, lo que hacían los grandes propietarios era contratar a esclavos de manera privada, pagados por ellos mismos, y esta seguramente es la prueba de la utilización y de que realmente era necesario este tipo de objetos para defenderse. Bueno, esta pieza no se ve muy bien, es una pequeña ara, un pequeño altarcillo, es muy pequeñito, es de unos 10 centímetros de altura y sobre él se colocaban pequeñas estatuillas de dioses que eran las encargadas de proteger el hogar y la familia. Para los romanos la religión era algo que abarcaba todos los aspectos de su vida. Por lo tanto, no es nada raro encontrarse en estos yacimientos objetos de este tipo dedicados a las divinidades que, como digo, eran las que protegían el hogar y la familia. También solían colocarse encima de estos pequeños altarcillos las figuras de los antepasados. Luego vamos a ver una, que la voy a dejar para el final, porque es como la pieza estrella, ¿no?, de Bercial de Zapardiel, pero podía colocarse también encima como un culto a los antepasados. Esta pieza está elaborada en piedra caliza, que no es propia del sitio de Bercial, lo que implica también que era traída de otros lugares y es otro indicio más de la riqueza del propietario. Este es un resto que, bueno, yo creo que no se ve muy bien, pero la de la derecha no pertenece a la guirala, la de la izquierda sí, pero he puesto esta para que veáis que esto es un fragmento, pero podría corresponder a una figurita igual que esa. Y bueno, pues sería la figurita de una diosa colocada en ese altarcillo que hemos visto en la imagen anterior. Estas son algunas de las monedas que hemos encontrado en Bercial. Como he dicho antes, los romanos nos aportaron fundamentalmente dos cosas que hoy nos parecen muy comunes, pero que entonces no lo eran tanto, que eran la escritura y las monedas. Las monedas sirven para comprar y para vender. Los romanos introducen el sistema monetario en las relaciones comerciales, lo cual es un contraste con toda la etapa precedente en la que toda
toda la actividad comercial se basaba en el trueque, es decir, se cambiaban unos productos por otros. Bueno, pues ellos introducen ya el sistema basado en las monedas, que es el que utilizamos actualmente. Además, a los arqueólogos encontrar monedas nos viene muy bien porque a través de ellas podemos conocer la cronología de los sitios. Bueno, Las Moratas es otro de los grandes yacimientos romanos de Bercial de Zapardiel. Tiene un topónimo muy sugerente. Todos los topónimos que se refieren a los moros, como en este caso, vienen porque la gente antiguamente, los pueblos, solía atribuir a todos los sitios donde aparecían restos de cerámicas, de ladrillos, de tejas, los atribuían a lugares donde habían estado los moros. O sea, para ellos todo lo antiguo pertenecía a los moros. De aquí viene el nombre de Las Moratas. Efectivamente, en esta zona estuvieron los moros, pero en este caso no corresponde a un asentamiento moro, sino romano. Bueno, Las Moratas era probablemente una gran hacienda rural, lo mismo que es la Guirala. Y, bueno, como he dicho, uno de los indicios que nos dan idea de la suntuosidad y la riqueza de la vivienda o del conjunto de viviendas que pudo haber allí son sus restos arquitectónicos. Aquí tenemos una pieza que es realmente impresionante. Se llama antefija, es un adorno elaborado en mármol y esta pieza se colocaba en el borde de los tejados, en el extremo de las tejas curvas que se llaman ímbrices. Los tejados romanos estaban formados por piezas planas, que son las tégulas, y para evitar que el agua se colara por el intermedio entre una tégula y la otra, se colocaban unas tejas curvas que se llaman ímbrices. Bueno, pues en el extremo de estas tejas se colocaban estos adornos. Normalmente se realizaban en barro cocido, o sea, eran piezas de terracota. El hecho de que una antefija se elabore en mármol, pues vuelvo a decir lo mismo, nos da idea de la riqueza y de la suntuosidad que tenía que tener esta vivienda. Bueno, esta es una pieza de un utensilio muy, muy corriente que seguramente todos conocéis, aunque ya está bastante en desuso. Es una pieza de una romana que sirve para pesar. Es un instrumento que tiene un mecanismo muy, muy sencillo. Se coloca lo que se quiere pesar en este gancho y el contrapeso es este pilón o esta pesa, que es como esta que hemos encontrado en Las Moratas, se corría a lo largo de esta palanca y ahí quedaba marcado el peso del producto. Aquí vemos también un resto de un cazo de hierro que servía para extraer comida de los calderos, es muy parecido a los que tenemos actualmente. Y hay una pieza también muy, muy singular, es una concha marina, o sea, esto es un resto animal. Y bueno, pues claro, hallar una concha marina de una ostra en un sitio de interior, como es Bercial de Zapardiel, pues es muy llamativo. Lo que significa es que el señor que vivía en Las Moratas tenía tanto poder económico que se permitía el lujo de comprar un producto que solamente lo había en las costas marinas, como son las ostras. Hay que tener en cuenta, bueno, que en aquellos tiempos transportar cualquier tipo de producto tenía un coste en tiempo pues que no tiene nada que ver con lo de ahora, ¿no? Había que traerlo entre bloques de hielo y, bueno, como digo, importar productos de este tipo pues tenía que ser algo muy caro, con lo cual este señor pues tenía un gran poder adquisitivo. Aquí hay dos instrumentos también encontrados en Las Moratas. Uno es un clavero,
que es un instrumento que sirve a los herreros para rematar clavos, y una hoja de cuchillo. Esto estaría en el taller artesanal que hubiera en Las Moratas, que, como digo, se abastecía de utensilios a todos los habitantes de la villa o de esta gran hacienda rural. Hay también terra sigillata. El color se ve muy extraño, parece verde, pero en realidad es de un color rojo muy intenso. Bueno, una cosa que no os he dicho de la terra sigillata, que es que, contrariamente a lo que suele pensarse, no es una vajilla de lujo, es decir, no es una vajilla de la gente que tenía mucho poder. Realmente la vajilla de lujo estaba elaborada en metales, en cobre, en bronce, incluso en oro. Sabemos que la sigillata estaba al alcance de prácticamente todos los grupos sociales. Hay que tener en cuenta que era un tipo de producto fabricado en serie, es decir, ellos hacían un molde en barro y con ese molde pues fabricaban muchos ejemplares iguales, y todo lo que se fabrica en serie pues consigue abaratar mucho el producto. Es posible que el precio de las sigillatas pues variara en función de los motivos decorativos o de la calidad del engobe que tuviera, y por lo tanto habría ejemplares que estaban al alcance de todos los bolsillos, ¿no? Esta pieza sigillata, bueno, la he traído porque si veis, esto es el sigillum, ese sello de fabricación, y ahí se distingue OF, que significa oficina. Los talleres donde se fabricaban las cerámicas se llamaban oficinas. Bueno, pues OF aquí es el indicativo de la oficina a la que pertenecía. Solamente se distinguen 2 letras, VA, pero como digo, bueno, esto hay que estudiarlo y podemos llegar a identificar cuál era el taller de procedencia de estas cerámicas. Este de la derecha es un grafito que también parece que lleva unas letras que probablemente serían el nombre de su propietario. Bueno, esta es una cerámica que ya no tiene que ver con la sigillata romana. Es una cerámica encontrada en Las Moratas. Estos son yacimientos que, como digo, tuvieron una larga vida, de hasta 5 siglos, y perduraron toda la época romana y también la época visigoda. Como he dicho antes, los finales de la época romana, en el final de la época romana se vio marcado por la invasión de los pueblos bárbaros, que en casi todas las ocasiones, de manera violenta, irrumpen en el Imperio Romano y acaban derribándolo. Los visigodos se convierten en la nueva élite dominadora y traen sus propios gustos y sus propias costumbres, que se traslada a todos los ámbitos de la vida. Este es el tipo de cerámica propio de los visigodos de esta zona. Es una cerámica negra con impresiones. Bueno, la Recolva es otro de los yacimientos romanos de Bercial de Zapardiel. De allí proceden estas sigillatas, en las que se ve muy bien el sello. Este es otro sigillum, otra marca de fabricación. También se ve el nombre, es RAP, parece que se lee. Otro sello, otro sigillum, este se conserva entero y hay que verlo muy bien, bueno, porque hay que verlo con lupa, está un poquito desgastado, y vamos a ver si somos capaces de descifrarlo. Estas son algunas de las cerámicas sigillatas encontradas en la Recolva. Esta es una cerámica visigoda que, como veis, se parece a esa otra que os he enseñado, porque en la Recolva también, además de la ocupación romana, hay una ocupación visigoda posterior. Bueno, esta es una llave de la Recolva que, como se puede ver, esta sí que es muy fácilmente identificable. La Alamedilla es otro yacimiento romano. Esta es alguna de las piezas que aparecieron, con un animal, como veis está ahí en posición de correr. Bueno, Las Majadas es un yacimiento
del que se han recogido muy poquitos materiales, pero uno de ellos es esta cuenta de collar, que está elaborada en pasta vítrea, tiene forma gallonada. Los collares pensamos que es de época visigoda o de época tardorromana, porque era muy frecuente que en los enterramientos de esta época pues se metiera a la gente como un ajuar collares hechos de este tipo de cuentas. Bueno, el tesoro es un asentamiento que es de época romana, pero fundamentalmente lo más importante del tesoro son los restos que hemos encontrado, que probablemente pertenezcan a enterramientos visigodos. Es muy probable que en este sitio existiera un templo de época visigoda. Los visigodos eran de religión cristiana, pero de una facción que ellos eran arrianos, pero están dentro del cristianismo. Se enterraban los nobles visigodos o la gente poderosa de los nuevos dominadores que sustituyeron a los romanos. Tenían la costumbre de enterrarse pues con una serie de ajuares, y uno de ellos era muy característico suyo estos broches de cinturón elaborados en bronce con estas filigranas tan curiosas y tan bonitas. Con el tiempo, bueno, pues el uso de este tipo de objetos se fue popularizando mucho. Todo el mundo podía, casi todo el mundo podía usar cinturones, pero realmente ellos fueron los que los comenzaron a usar y que para ellos era un signo de prestigio. Este es un broche que, si os dais cuenta, tiene la forma de una flor, pero los pétalos están formados por incrustaciones de plata. Estas dos piezas, es la misma pieza, pero vista de diferentes formas, son unos jarritos litúrgicos que pueden proceder del templo que hubiera, o también del obispo, del enterramiento del obispo. Nosotros hemos excavado, o se han excavado, enterramientos ya de la época medieval, plenamente cristianos y católicos, en los que se enterraba al obispo con los vasos que utilizaba en la misa, ¿no? Con el cáliz, con este tipo de jarritos. Y podría ser que los visigodos, los obispos visigodos, pues también se enterraran con esto. Lo cierto es que en el tesoro han aparecido estos jarritos, lo cual a los broches de cinturón anteriores, pues nos indican que pudo haber ahí un templo y un cementerio. Esto del centro no pertenece al tesoro, pero lo he traído pues para que veáis cómo puede ser un jarrito así entero y bien conservado. Bueno, el yacimiento de San Martín. El yacimiento de San Martín probablemente también nos suene a todos porque, los restos que se encontraron allí fueron muy, muy llamativos. En San Martín se han encontrado restos romanos, visigodos, y también aparecieron los cimientos de esta iglesia. Este sería el ábside, esta sería la nave central, aquí aparece un pórtico lateral, hay enterramientos en el interior. Pensamos que esta iglesia puede pertenecer a la época de la repoblación, es decir, de los siglos XI o XII, pero también es posible que corresponda a una iglesia mozárabe, es decir, de la época en la que los moros estuvieron dominando esta zona, pero había poblaciones cristianas que consiguieron vivir aquí a pesar de que la dominación, de que los moros eran los dominadores, pero puede ser que pertenezca también a una iglesia mozárabe.
Y de San Martín os he traído este ladrillo porque se conserva entero, es una pieza muy buena, está decorado con digitaciones y seguramente no pertenezca a la época esta de la repoblación, a la época de la Iglesia, sino que sea anterior, que puede ser de época tardorromana o visigoda. Bueno, esta jarrita es una pieza única que se encontró en el pueblo de Bercial, en el actual pueblo de Bercial, en un silo. Y bueno, la he traído porque realmente es una pieza muy bonita, con una decoración a base de una pasta de arcilla que recubre la pieza. Bueno, pues da idea de que el pueblo de Bercial, bueno, pues en esa zona estuvo habitado, pero de eso ya se tiene noticia, ya hay testimonios escritos de ello. Bueno, he dejado intencionadamente para el final una pieza que a todos vosotros os suena y por la cual el pueblo de Bercial es conocido y lo va a ser todavía más porque realmente es una pieza que va a dar mucho que hablar, ¿no? Los romanos, como he dicho, tenían realmente verdadera devoción por el culto a sus antepasados, ¿no? Julián Rodríguez, que todos seguramente le conocéis, fue el que encontró esta cabecita de terracota cultivando el campo. La cabecita esta pertenece al yacimiento que hemos visto de la Guirala. Esta cabecita, bueno, quería decir que hay que agradecer a Julián Rodríguez el gesto cívico de entregar esta pieza en el museo, porque aunque realmente todo lo que se encuentra en el campo es patrimonio de todos y nos pertenece a todos, y es un deber realmente el entregarlo a las instituciones para que podamos disfrutarlo todos, pues podía habérselo quedado, podía habérselo vendido a un anticuario y quedaría así la cosa, pero él, pues, como digo, en un gesto cívico que es de, bueno, pues que hay que reconocerle, lo entregó al Museo de Ávila y eso nos va a permitir estudiarlo y disfrutarlo. Esta figurita es un retrato de una persona, o sea, es un retrato real. Los romanos tenían verdadera a ver cómo lo digo. Tenían verdadera gusto por retratarse, o sea, les encantaba verse retratados. Y además lo curioso es que cuando se retrataban no pretendían enmascarar nada, no ocultaban las arrugas, ni las imperfecciones físicas, ni los signos de la edad. O sea, la edad para ellos era algo muy valorado. O sea, no es como para nosotros ahora que existe el Photoshop, ¿no? Y parece que todo el mundo queremos aparecer muy guapos y muy perfectos, pues ellos no. Para ellos la vejez era un valor en sí mismo porque representaba madurez, experiencia, logros en la vida y por lo tanto cuando se retrataban lo hacían de manera muy fidedigna. En este caso lo vemos aquí, que esta persona, bueno, pues es una persona adulta en la que se ven perfectamente todos los signos de la edad. Era muy propio también en las clases altas el hacer este tipo de figuras. Lo que hacían era que cuando una persona fallecía le hacían una máscara en cera y sobre esa máscara posteriormente la rellenaban y hacían estas figuritas de terracota. Los más poderosos las elaboraban posteriormente en bronce. Pero bueno, tenemos esta y probablemente esta la colocarían en ese pequeño altarcillo que hemos visto
y a lo mejor en días determinados incluso las sacaban en procesión, porque para ellos pues era un orgullo el exhibir a sus antepasados como un signo de antigüedad, de todos los logros que habían conseguido, etc. Bueno, en los tiempos que vivimos hoy en día, pues se ha podido estudiar esta figura de una manera que sería impensable en otros tiempos, ¿no? Para saber lo que tenía dentro, para verle las entrañas, pues a lo mejor hubiera sido necesario romperla, pero esta figura ha tenido la suerte de que se ha visto metida en un escáner que, bueno, gracias a los médicos del Hospital Provincial de Ávila, que realizaron el trabajo, le hicieron un escáner, vamos, de lo más detallado a la pieza, y gracias a ello, bueno, pues podemos saber que es una pieza hueca. Si hubiera sido una pieza compacta, probablemente al cocerse se hubiera roto, y por eso la hicieron hueca. Bueno, todos los estudios. Bueno, daros las gracias finalmente por vuestra atención y felicitaros por tener un pueblo con un patrimonio arqueológico tan impresionante como Bercial, y animaros a que sigáis cuidándolo y protegiéndolo como habéis hecho hasta ahora. Gracias.